que no es el mío, pero escucho mi himno y inmediatamente me traslada, ¿me entiendes? O sea, esa alegría, ese Genial. entusiasmo se Que siente sí, y la Pepe, gente. oiga, ¿qué tal el recibimiento de la hinchada colombiana cuando los ven a ustedes ahí? Sí, se vuelven locos. También ustedes, dígame la verdad, ustedes ya se echó su lloradita de pronto, porque esa adrenalina no es lo mismo no estar viéndolo desde acá, el partido estando desde allá, ¿sí? No, mi lloradita sí me la pegué escuchando el himno nacional. Créame que Claro. te quedo pues no llorando, pero sí escuchando el himno. De pronto ahora más tarde se los puedo compartir. Pero sí, o sea, uno siente esa nostalgia y cuando Claro. suena el himno en un país que no es el tuyo, que estás, digamos, representando a una compañía como lo es el Canal Caracol, estar al lado de la Selección Colombia y esa distancia, lo primero que se te viene a la mente es tu familia, tus hijos, tus amigos, la gente del barrio, tu mamá, tu papá, tus hermanos. O sea, todo se va acumulando y empieza uno como a hacer esa regresión y decir, uff, Dios mío, estoy en un país que no es el mío, pero escucho mi himno y inmediatamente me traslada, ¿me entiendes? O sea, esa alegría, ese Genial. entusiasmo se siente y la gente y que digamos que te aborda en el camino porque conoce tu trabajo y de verdad que eso para uno es muy gratificante el que diga, venga, una fotico, oye, felicitaciones por lo que están haciendo, el hecho de portar la chaqueta de Blue Radio, la gente inmediatamente lo identifica, oh, Claro. Blue Radio, oh, el Gol Caracol, ¿me Genial. entiendes? Una marca que la gente reconoce y que saben que siempre estamos al lado de nuestra selección, de nuestros equipos colombianos y más de los jugadores nuestros. Qué Claro, nota. Pepe, qué orgullo y de verdad llevar con honor y qué buen trabajo te quiero decir llevando y portando la chaqueta de Blue Radio del Gol Caracol. Mil felicitaciones, pero también surge como esa curiosidad de qué pasa después. Se acaban los partidos y de pronto has vivido, por ejemplo, estar en el Ángel de la Independencia, gozarte la fiesta por las calles también, o sea, sentir como ese tú a tú que obviamente estás trabajando, pero de pronto ese espacio para dejar a un ladito el trabajo y vivir con la hinchada realmente el mundial. Sí, claro, es más, cuando nosotros terminó el partido de Colombia ante Uzbekistán, que ya nos dirigíamos hacia el hotel, Sí. faltando como unas 10 cuadras para llegar al hotel, ahí queda precisamente el Ángel, la plaza donde pues la mayoría de los aficionados que están viviendo el Mundial, todos Se celebran allí, reúnen, aprovechan sí. ese espacio para poder celebrar y para poder compartir. Pues resulta que había unas barricadas por parte de la policía y nos tocó Ahí. de los vehículos que nos estaban transportando al hotel y nos tocó caminar al lado de los aficionados. No te imaginas la fiesta, ahora que estaba No, wow. escuchando el tema de las bubucelas, eso es una fiesta lo que se vive en las calles de México. Bueno, México, a pesar de que es como tres, cuatro veces Bogotá, el Ujú. caos vehicular es el triple de complicado del que nosotros vivimos en Bogotá. Hay Sí. gente que le tocan los vehículos en la calle y prefiere más bien caminar porque caminando que andando en Wow. un vehículo. Ya se pueden imaginar la cantidad de trancones que hay. Pero entonces llegando nosotros al hotel donde nos faltaban unas 5 o 7 cuadras, nos encontrábamos con muchos colombianos, los puestos de comidas, pues ya se pueden imaginar en esa zona, eso es una locura. Claro. Y ver tantas camisetas amarillas, muchos colombianos, y antes de viajar nosotros de México a Dallas, porque tuvimos el vuelo casi sobre las 5 de la mañana, o sea, no dormimos nada, porque todo el mundo cree que cuando va a un campeonato mundial es llegar y transmitir y tomar fotos y conocer, no. Sí, Aquí es es, verdad. es de moverse de un lado a otro, el tema de los horarios, cuidarse mucho con el tema de la alimentación, el tema de los cambios climáticos, porque Sí. estamos en Dallas la temperatura muy alta y en el sitio donde nosotros trabajamos, pues por los equipos que manejamos y todo, para mantenerlos refrigerados y no se vayan a deteriorar, pues la temperatura hay que bajarla un poquito, o sea que el frío se siente, entonces esos cambios de temperatura te pueden pasar facturas si no te cuidas. Sí. Entonces, ir ese ambiente allí en México con la gente, disfrutar, compartir, celebrar, eso sí, lo que más en México, sin lugar a dudas, pues es el tequila. Y cuando nosotros llegamos acá en zona de migración, había un policía que nos estaba atendiendo allí en zona de migración. Él es costarricense, Sí. pero de autoridad aquí en los Estados Unidos nos decían colombianos, sí, oh, qué bien, felicitaciones, ganaron.
Y entonces nos estaba preguntando si teníamos nosotros de pronto algo dentro de la maleta, un equipo de transmisión que de pronto no hayamos registrado. Nos pedían, digamos, la cantidad de dinero que nosotros Claro. transportábamos pues en los Estados Unidos y que si no teníamos aguardiente, Luis, no, nosotros digamos la muestra de cómo celebramos nosotros las victorias, que si no es una cerveza, es un aguardiente o algún licor, porque pues no me imagino a Johncito celebrando con aguapanela y limón. No, ese no, yo ese no. no. No Ja. puedo. Menos. Pepe, no puedo. Necesito tener Gasolina. cosas, no, mentiras, fuertes. Pepe, venga. Es que les voy a contar una anécdota. Dígalo, dígalo, dígalo. Con Pepe, yo cuando llegaba, yo estaba por allá en Qatar. Pepe, a ellos les dan buena habitación. O sea, bacana. A los narradores. Pero tiene la cama tendida No, o no. espere. Para que va a ver si sigue con la misma cosa. Ay. Pepe, mostrame la cocina para ver y mostrémosle a los Oiga, oyentes sí. y televidentes porque te llevaste tú. Es que Pepe es un ama de casa. Ya. Pepe es un ama de Pepe casa. es un señor. Sí, no, es un ama de casa. Sí. Y él tiene sus Organizado. remedios para la voz. Claro. Pepe, ¿qué? A ver, porque esa es la diferencia de usted escuchar la transmisión del Gol Caracol Sí. a otras. Sí, Por profesionales, los claro. narradores. O Sí, sea, uno es como obvio. que vamos para el Gol Caracol, Sí. que es que allá está el Pepe. Pepe. Y Pep, para mí Un es menjurje. es mi narrador Sí. preferido. Crack. Yo lo digo, sí. Gracias. Entonces, Gordo, ¿qué te Está- estás tomando? Venga, a ver, ¿nos puedes mostrar un poquito? Si quieres, vas, te paras y nos traes a la cámara. Sí. ¿Cuáles son los remedios caseros que utiliza Pep para mantener la voz? Uy, claro. Porque hay algo que se hace luego, porque ese es el tema. Es el miedo de ellos Claro. de que se enferme uno El y quede sin clima, voz. Los la cambios de comida. clima, la Claro, temperatura. Y el va, aire Pepe. acondicionado que es ¿Está? Qué perverso. miedo. Mis menjurjes y traigo aquí A la ver. botica. Muestre eso. A ver, vaya, tráigala, fresco. Vaya, traiga las Me gusta, cositas. me sí, gusta ya, que perfecto. John manda a Pepe a traer las cositas y dice, no, es que él es un señor. Si cuando Pepe nació, John ya estaba en este mundo. No, y que John diga que No. Pepe es un John ya- señor, claro. eso hace más señora John. Claro. O sea, no. que un señor le diga a otro que señor hace más. Uy, John es muy señora. O sea, ¿no? es que Cuando John es Pepe- mayor que Pepe. Cuando Pepe nació, le decía a Johncito señor. Entonces, Yo le imagínese. enseñó los remedios, los cual. caseros a Y es que Pepe. es más que nadie sabe porque él ha estado como en 10 mundiales, ya, Claro. Johncito. No, Claro. Pepe, pero pillen a Pepe que está trayendo. Ojo, porque esto no lo muestra ningún narrador. No lo Top muestra secret. ningún narrador. Pillen lo que hace Pepe. Pepín. Fórmula Pepinillo. secreta. A ver. Tengo pillen yo lo que aquí, tiene. yo aquí A ver, tengo. Expliquemos, ¿qué es? ¿Qué es lo que tienes ahí para los oyentes, Pepe? Un inhalador portátil. Ujú. Ok. ¿Entiendes? Entonces, yo aprovecho y después de transmitir 2 partidos, lo utilizo porque como estamos en un espacio muy frío, la mucosa tiende a resecarse y uno más agua de lo normal. Tiene que mantener fresca la garganta. Entonces, lo que me sirve el inhalador es para refrescar un poquito las vías respiratorias, Ujú. la voz, porque el secreto para tener una buena voz es descansar. Sí. O sea, ya no son 8 horas, sino un poquito más si se puede. Y si no se puede dormir las 8 horas, al menos hablar lo menos posible para poder, digamos, recuperar la voz. Claro. Y un acetaminofén y un ibuprofeno, que también me sirve un poquito como para desinflamar, en caso tal de que me toque excederme mucho en el tema de la voz. Esto también me ayuda un poco a desinflamar. No puedo excederme mucho porque esto no es Sparkis, como está tomando de algo pues muy seguido. Sí. Hay que hacerlo cada 8 horas. Este líquido que ustedes ven acá, digamos como una ampolleta, esto es lo que yo utilizo dentro del inhalador, porque esto es dependiendo del porcentaje de la salinidad, esto es agua destilada. Dependiendo del porcentaje, me lo recomendó la fonoaudióloga, a quien aprovecho para enviarle un saludo a mi doctora Nadia, que a la distancia siempre está muy pendiente. Ujú. Enjuague bucal. ¿También? No, claro, porque eso también te ayuda a desinflamar las encías y el tema de mejorar la garganta. Tengo pastillas también para desinfectar. Pues no sé, eso es el que más se consume allá, que es el Strepsil. Y tengo un limón.
Un limón, mira. Ah, vea, para el tequila, para el tequila. El limón lo llevó de Colombia. Mire, el limón, yo decía de este tema, porque yo una vez tuve un episodio después de unos partidos de Copa América que realizamos en el canal. Yo hice 2 partidos un día, al día siguiente hicimos otros 2, entonces sentí un dolor aquí en la parte baja aquí de mi cara, así pues debajo del mentón, y yo sentía como un dolor, entonces fui donde el otorrino en su momento y el otorrino me dijo, tienes obstruida la glándula salival. Yo le dije, ¿cómo? Sí, este dolor que tú sientes aquí debajo del mentón, aquí donde estoy pues tocándome en esta zona, Ujú. entonces él me decía que muchas veces es obstruida por la falta de salivación. O sea, en el caso de nosotros que estamos constantemente narrando, tenemos que estar hidratando, pero la salivación es muy mínima. Entonces se va obstruyendo y ese dolor se produce precisamente por eso. Entonces él me dijo, ¿qué hago yo? Le dije yo, primero me dijo, tienes que hacerte masajes en esa zona para ir activando nuevamente la glándula salival y si puedes, toma unas gotitas de limón, te aplicas unas gotas de limón debajo de la lengua y eso lo que produce es activar la glándula salival. Lo primero que yo hice fue eso, me agregué unas goticas de limón y no se imaginan la cantidad de saliva que produje en ese momento. Parecía que estuviera tomando agua y que tuviese agua en la boca. ¿Mm? Para ir conociendo un poquito más del tema de la voz, porque me decía el médico o el otorrino en este caso, me decía que los cantantes, los locutores, los narradores, nosotros tenemos que hacer, digamos, como un deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento de nosotros es la voz. Y él me decía, usted no se imagina la cantidad de músculos que se tienen que activar y mover en ese instante para producir un sonido de voz. Y es verdad. Entonces uno tiene que hacer la terapia, calentar la voz. Eso es como un motorcito. Si usted no calienta la voz antes Baila. de pronto el motor con el tiempo se va deteriorando. Claro. Entonces empiezan los nódulos, los pólipos, irritación en la garganta, laceración en las cuerdas. Johncito es testigo que estuvimos en el Mundial de Qatar y yo estuve por fuera casi 3 días. Me puse a consumir un producto que me generó una alergia, que esa es otra de las situaciones que también uno tiene que tener en cuenta, hacer como un listado de qué te cae bien y qué te cae mal. O sea, estás en un país donde, digamos, tú dices en Colombia, no, yo en Colombia comía esto y me caía mal, ahora voy a comer eso mismo aquí a ver si me cae bien, y resulta que tú lo consumes, y bueno, está bien que te caiga bien, pero va a llegar un momento donde te puede pasar factura. Y esa reacción puede cambiar y eso me pasó a mí en Qatar. Yo estuve por fuera casi 3 días y me tocó hacerme inyectar en un país como Qatar y volver a la voz no fue fácil. Me tocó llegar otra vez donde el otorrino y lo primero que me dijo el otorrino apenas llegué a Colombia y me revisó las cuerdas, me dijo, te sangró una cuerda. Cuando dice, te sangró una cuerda, dije, pero ¿cómo? Y él me mostró precisamente en los exámenes, me dijo, mira, aquí la coloración cambia de una cuerda a la otra. Entonces lo primero que me mandó fue un medicamento, me dijo, tienes más o menos que descansar la voz por ahí unos 8 o 10 días para recuperar esa zona y eso me tocó hacer. Imagínate en pleno mundial, que son las anécdotas que la gente no conoce. Lo que no Y saben lo que que hay decía detrás. Pepe, porque piensa la gente, no, ellos se van, entre Bacaneados, comillas, sí. qué chévere porque van al mundial y van de paseo, muchos dicen, o a disfrutar. Pues les cuento que las horas de exigencia, el trasnocho, hoy que están en 3 países, de estar viajando, el cambio de la temperatura y Además. sobre todo como locutores y como narradores, parce, el tema del aire a uno lo mata. Sí. Lo mata un cambio de temperatura brusco, un tema de una comida, como decía Pepe, don Javier se enfermó también, allá estando en Qatar se enfermó, ese fue el mundial de los enfermos, aquí una compañera que tenemos le quitaron el apéndice allá, le tocó, sí, o sea, en Qatar, digo No. yo, uno en Qatar y que le quiten el apéndice, hombre.